tardes, bienvenidos al Noticiero del Mediodía. Hoy es 9 de marzo del año 2021. Comparta con nosotros la próxima hora de informaciones. ¿Cómo estás, Adiel? Muy bien, Diana. Un placer una vez más estar junto a ti en esta emisión del Noticiero del Mediodía. Saludos, amigos. Bienvenidos a esta emisión y comencemos ya con los titulares de la jornada. Sesionó en La Habana 21ª Comisión Mixta Intergubernamental Cuba-Venezuela. Reporta Cuba la cifra más elevada de casos autóctonos de COVID-19 desde el inicio de la pandemia. Convocan a jugadores cubanos de ligas extranjeras para integrar la Selección Nacional de Fútbol. Ya comenzamos con las informaciones. Este martes se celebró en La Habana la 21ª Comisión Mixta Intergubernamental Cuba-Venezuela. El encuentro tuvo entre sus objetivos fortalecer alianzas estratégicas con el principal fin de favorecer el desarrollo de ambas naciones. La parte cubana estuvo representada por el viceprimer ministro Ricardo Cabrizas Ruiz, mientras por Caracas encabezó la vicepresidenta ejecutiva de la República Bolivariana, Delcy Rodríguez Gómez, quien además tiene previsto participar en otras actividades para dar continuidad y afianzar acuerdos de la agenda de trabajo establecida entre ambas naciones a propósito del 20º aniversario del Convenio Integral de Cooperación Cuba-Venezuela. A 2 décadas de la firma de dicho convenio, los dos países continúan el incremento y promoción de programas y proyectos de cooperación mutua en materia de salud, educación, energía, ciencia y tecnología, cultura, defensa, deportes, entre otros, para el reimpulso de ambas economías y el bienestar de los pueblos. Es la mejor señal de que nada nos ha detenido ni nos va a detener, que está el compromiso firme de en medio de las peores dificultades nosotros podamos seguir avanzando en la cooperación entre nuestros pueblos. Esta cooperación Cuba-Venezuela está justamente en el corazón de Venezuela porque significa las misiones y las grandes misiones sociales. Significa el sostenimiento de programas sociales de muy alto nivel que sin duda llegan al alma directa del pueblo venezolano. Los retos de las actuales condiciones de pandemia, sanciones unilaterales y bloqueos hacen de la 21ª Comisión Mixta Intergubernamental Cuba-Venezuela un espacio de concertación económica y política necesaria para ambos países que ya en enero pasado valoraban las ventajas y beneficios de la ley antibloqueo para el desarrollo nacional y las garantías de los derechos humanos, presentada en La Habana por la vicepresidenta ejecutiva venezolana, a fin de abrir caminos para fijar nuevas alianzas estratégicas en el orden económico con la mayor de las Antillas, bajo una relación ganar-ganar. Memphis C. Eversley, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. En conferencia de prensa, el director nacional de epidemiología, el doctor Francisco Durán García, informó hoy que Cuba reportó 1.041 casos positivos a la COVID-19. Se lamenta el fallecimiento de 2 personas, con lo cual ya se acumulan 352 decesos. Se emitieron 884 altas clínicas, sin embargo el balance sigue siendo negativo. La curva de casos activos tiene un ligero incremento y hoy en nuestros hospitales se mantienen 4.606 pacientes confirmados con la enfermedad. Las alarmas epidemiológicas se mantienen encendidas. Cuba reportó hoy 1.041 pacientes positivos a COVID-19, segunda cifra más alta desde el inicio de la pandemia. Así lo informó en conferencia de prensa el director nacional de epidemiología, doctor Francisco Durán García. En el día de ayer también se diagnosticó la cifra más elevada de casos autóctonos desde marzo pasado, con 1.030. Es la cifra más alta que hemos tenido, lo cual habla de transmisión, porque el 1 de febrero había fundamentalmente casos importados. Ahora la situación es diferente. Las provincias con mayor número de casos confirmados son La Habana, Pinar del Río, Granma y Santi Espíritus. El especialista hizo un llamado de atención a las familias cubanas respecto a su responsabilidad en el cuidado de pacientes menores de 20 años. Ayer se diagnosticaron 177 jóvenes, niños con la COVID-19 menores de 20 años de edad.
Pero de esos 177, que es lo peor todavía, pues 152 en edades pediátricas, 18 y menos de edad. Y de esos 152, 14 menores de un año, 14 lactantes, con lo frágil que es un lactante, con lo delicado que es, con lo responsable que somos de no contagiarlo, porque el lactante no sale, no camina. Lamentablemente, 2 personas fallecieron ayer a consecuencia de la enfermedad, para un acumulado de 352. 68 pacientes se encuentran en las salas de terapia intensiva, 27 en estado crítico y 41 graves. Aunque se emitieron 884 altas médicas, el balance es negativo. Reclamamos la participación de todo el pueblo. No todo se lo podemos dejar a las vacunas que con tanta satisfacción vemos que están en la fase 3 del ensayo clínico. De aquí a que logremos un nivel de inmunidad suficiente para controlar, pues nos pudieran ocasionar muchas personas que adquieran la enfermedad. La actual situación epidemiológica es compleja, pues en los primeros 8 días de marzo se acumulan ya 7.017 casos positivos, con tendencia al incremento. Lisbeth Penin Matos, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Pinar del Río reportó hoy 123 casos confirmados a la COVID-19. Ese territorio confirma en los últimos 15 días 888 casos positivos para una tasa de incidencia de 152,1 por 100.000 habitantes. El Consejo de Defensa Provincial adoptó nuevas medidas de aislamiento para contrarrestar el avance de la enfermedad en ese territorio. Para conocer detalles, establecemos contacto ahora con nuestra corresponsal Fátima Rivera Amador, a quien saludamos. Muy buenas tardes para ti. Gracias, un saludo desde Pinar del Río. Hoy con otra cifra alarmante de confirmados al SARS-CoV-2 durante el tercer rebrote del nuevo coronavirus en la provincia. Con 123 casos positivos, Vuelta Abajo mantiene una transmisión del virus e indicadores epidemiológicos desfavorables que complejizan la situación actual y el esfuerzo por revertirla. Desde este lunes, el Consejo de Defensa Provincial decretó el cierre de la ciudad de Pinar del Río, teniendo en cuenta la diseminación de la enfermedad. Recordemos que el municipio cabecera se encuentra en fase de transmisión autóctona limitada desde finales del mes de febrero y actualmente permanecen más de 600 casos activos, por lo que prosigue el tenso panorama para la urbe vueltabajera. Ante este contexto se arrecian las acciones de enfrentamiento y a partir de hoy se limita el horario de expendio de diferentes entidades, se reajustan servicios y se suspenden algunos trámites bancarios. Con el propósito de garantizar el aislamiento, aumentarán las entregas a domicilio, una modalidad que evita el movimiento y la alta concurrencia de personas en la arteria principal. La provincia trabaja en 133 controles de focos, la mayoría en la capital provincial y en Consolación del Sur. En tanto, 5 municipios presentan una tasa de incidencia por encima de 100 y solo Viñales exhibe indicadores correspondientes a la etapa de nueva normalidad. A asumir una actitud cívica responsable por parte de todos, llamó el presidente del órgano Julio César Rodríguez Pimentel para lograr la contención de la pandemia. Asimismo, insistió en la importancia del trabajo en la comunidad y de la atención primaria de salud para detectar a tiempo personas asintomáticas a la COVID-19 y el correspondiente protocolo a casos sospechosos. También reiteró que hay que extremar el rigor, pasar del llamado de atención a aplicar concretamente las medidas dispuestas con quienes violen lo establecido. Rodríguez Pimentel también recalcó sobre la necesidad de incrementar la disciplina y el cumplimiento del plan de invulnerabilidad del nuevo coronavirus en centros hospitalarios para garantizar la salud y seguridad de pacientes y trabajadores. Hasta aquí la actualización que teníamos para ofrecerles. Regresaremos en próximas emisiones con otras informaciones. Un saludo desde Pinar del Río. Más adelante en este noticiero nos acercaremos al primer complejo en el país del proyecto Espumás. La lavandería asociada al Ministerio de Comercio Interior impulsa la generación de empleos y el empoderamiento de la mujer. Los detalles en solo minutos.
Continuamos con otros temas. A un año del comienzo de la pandemia de la COVID-19, Ecuador sigue figurando como uno de los países con más contagios de América Latina y posee una de las tasas de mortalidad más altas del continente. Desde Quito, nuestra corresponsal Lourdes Stusser nos ofrece un recorrido por lo sucedido en Ecuador en los últimos 12 meses. Parecían tomas de una película de terror, pero no. Era Ecuador en los primeros meses de la epidemia de COVID-19. El nuevo coronavirus diseminó su dolor por el país y miles de personas fueron cayendo. Pocos días después de declarada la pandemia global, Guayaquil asaltó los titulares del mundo con las peores noticias. La gente se moría sin atención médica. El gobierno no se apuró en auxiliar a los enfermos. Entregaba ataúdes de cartón para los muertos. Los fallecidos permanecían días dentro de las casas hasta que la Fuerza de Tarea Conjunta los retirara. También se perdieron muchos cuerpos en los hospitales. Si el miedo invadió el mundo, Ecuador fue el primer país de América Latina que lo vivió en carne propia. Para el 17 de marzo, el gobierno de Lenín Moreno impuso la cuarentena obligatoria, cerró todo lo que no fueran hospitales y abasto de alimentos. Los aeropuertos dejaron de funcionar y miles de turistas quedaron varados en Ecuador. Miles de ecuatorianos quedaron varados en el mundo. Comenzaron entonces los vuelos humanitarios, también hacia Cuba, pero no fue suficiente. Para la segunda quincena de marzo, la ministra de Salud, Catalina Andramuño, presentaba su renuncia, aduciendo falta de recursos para enfrentar la epidemia. Juan Carlos Ceballos, decano de una facultad privada de medicina, asumiría la cartera de Estado. El entonces vicepresidente Otto Sonnenhorstner sería la cara pública del Estado ante la crisis, luego de que el presidente Moreno se escudara en su discapacidad y se recluyera quién sabe dónde. La epidemia impulsó y a la vez ocultó la corrupción entre el Estado y el sector privado. Hubo sobreprecios en todo, en las fundas para cadáveres, en la compra de material de protección, en los respiradores para las terapias intensivas. Conseguir una prueba PCR gratis era una odisea. El país se sumergió en el silencio, mientras el nuevo coronavirus infectaba todas las provincias. Entonces Guayaquil tocó techo con las víctimas. Pocos meses después, la capital ecuatoriana recibía el golpe más fuerte de su historia. Para junio, Quito pasaba de semáforo rojo a amarillo. Muchas personas regresaron a sus actividades habituales y el contagio se disparó. Colapsaron los hospitales y hasta hoy hay personas que aguardan por una cama en terapia intensiva. Médicos de los hospitales públicos han denunciado la falta de medicamentos y aseguran que han entubado pacientes sin anestésicos. Nunca antes fue más evidente la crisis del sistema sanitario ecuatoriano, la insuficiente gestión del Estado, que en el momento más álgido del contagio pagó $2.000 millones de deuda adelantada al Fondo Monetario Internacional, a pesar de las protestas populares y sin tener siquiera camas suficientes para los enfermos. En los últimos 3 años, el gobierno había despedido a más de 2.000 médicos y había cerrado la colaboración con Cuba. El defectuoso manejo de la epidemia se extiende hoy al plan de vacunación, que para esta fecha ha logrado importar únicamente 93.710 dosis en un país de casi 17 millones de habitantes. También ha sido turbia la distribución de las vacunas, filtrándose nombres de personas que se han saltado la lista de prioridad con la aprobación del Ministerio de Salud. Hoy ese organismo tiene un nuevo titular, pero las esperanzas de llegar vivos al final de la epidemia o de conseguir una vacuna parecen disolverse en el aire. Ecuador se acerca a la peligrosa cifra de 295.000 enfermos y los hospitales públicos están llenos. Una prueba PCR puede costar sobre los $80. El registro civil ha asegurado que existe un excedente de 45.000 fallecidos en el año 2020 con respecto a igual fecha en el año 2019, una cifra de fallecidos muy superior a la que da el gobierno oficialmente. La epidemia en Ecuador parece no acabarse nunca. Buenas tardes, veamos
destacamos que trasciende hasta este minuto en el acontecer mundial. El expresidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, logró una gran victoria con la anulación de sus condenas por el Supremo Tribunal Federal. Presidentes y personalidades de varias partes del mundo, entre ellos el de Argentina, Alberto Fernández, de España, Pablo Iglesias, y de Ecuador, Rafael Correa, apoyaron la decisión del ente judicial. En una entrevista concedida a la cadena Hispan TV, el politólogo Beto Almeida se refirió a la decisión del aludido tribunal de invalidar las condenas contra el exmandatario brasileño. Una gran victoria. Es muy difícil que la justicia federal en Brasilia pueda retornar al mismo tipo de condena que fueron hechas en Curitiba por el juez Sérgio Moro. Entonces, en ese sentido, prácticamente una página que se vira, es una página virada, porque en Brasilia, con el clima actual, con la desmoralización del juez Sérgio Moro, será muy difícil reinventar o recuperar las mismas condenas de Lula contra Lula, porque fueron condenas muy ilegales e irregulares, que están muy denunciadas. Es una victoria política de Lula, pero también una victoria jurídica. En Estados Unidos comienza esta semana el proceso contra el ex policía Derek Chauvin, a quien se le imputa el asesinato del afroamericano George Floyd. El juez encargado del caso aplazó la selección del jurado hasta hoy, pues una corte de apelaciones le ordenó reconsiderar su decisión y reintroducir la acusación de homicidio en tercer grado. El profesor de la Universidad Pública de Nueva York, Daniel Shaw, predijo una posible absolución del ex agente, lo que podría provocar nuevos disturbios. La gente aquí tiene muy poca confianza que lo van a sentenciar. Entonces eso puede resultar, eso puede ser otra chispa y se puede convertir en una rebelión social de nuevo, como nosotros vimos el año pasado. El sistema de brutalidad policíaca y de impunidad es un problema sistemático en los Estados Unidos. Ya esta semana, hace un año, asesinada Breonna Taylor y todavía no hemos visto justicia ni para ella, para George Floyd, que en mayo va a ser un año. Aquí los movimientos sociales entienden que es un síntoma de un sistema de racismo, de segregación, de desigualdad. Y sea Biden, sea Obama, sea Trump, muy poco va a cambiar. Promedio, la policía mata en este país entre 1.200 y 1.500 personas cada año. Entonces, es un movimiento social que tiene que seguir organizando, porque bajo este sistema nosotros nunca vamos a ver un cambio sistemático. De América Latina es noticia que el testimonio de un testigo militar refuerza hoy las denuncias de Venezuela sobre los nexos de las autoridades de Colombia con la frustrada agresión mercenaria de mayo del 2020, denominada Operación Gedeón. De acuerdo con declaraciones del teniente de la Fuerza Armada colombiana, Juan Daniel Giraldo Trujillo, el gobierno de ese país sabía de los preparativos en su territorio de un plan de ataque militar contra objetivos venezolanos. El relato testimonial salió a la luz en un reportaje realizado por Noticias 1 Colombia, en el cual el efectivo castrense reveló su participación en la captura de uno de los desertores que intervendrían el 3 de mayo en la incursión paramilitar dirigida a perpetrar magnicidio y golpe de Estado en Venezuela. Un día antes de la fecha prevista para la operación mercenaria, componentes militares colombianos detuvieron a Jimmy Montesinos con más de 30 celulares y otros elementos de guerra y logísticos que confesó serían empleados en el plan. En otros temas, el canciller de Irán, Mohammad Javad Zarif, alertó este martes al presidente estadounidense Joe Biden que solo cosechará fracasos e inseguridad en la región de Medio Oriente si repite los errores del exgobernante Donald Trump en cuanto al enfoque hacia la República Islámica. En declaraciones a un medio local, el diplomático señaló que Biden todavía continúa aplicando la política de máxima presión a través de sanciones y errores en su proyección hacia la región, pese a reconocer el error de Trump. Valoró que a su juicio la nueva administración de Estados Unidos aún no ha llegado a una conclusión sobre política exterior ni ha comprendido que la política de máxima presión resulta fallida. El funcionario exigió a la nación norteña el levantamiento de las medidas coercitivas unilaterales contra otros países y añadió que la comunidad internacional y el multilateralismo agradecerán que la Casa Blanca se percate cuanto antes de que va en la dirección incorrecta.
Rusia vuelve a denunciar que los terroristas están preparando un ataque químico contra civiles sirios para luego achacarlo a las fuerzas militares del país árabe. Alexander Karpov, subjefe del Centro Ruso para la Reconciliación de las Partes en Conflicto en Siria, alertó sobre los planes de los extremistas de llevar a cabo un ataque químico contra civiles en la zona de desescalada en Idlib como una provocación contra las fuerzas sirias, según informa la agencia rusa de noticias TASS. Recordemos que en abril del 2018 los llamados cascos blancos se entregaron a la Organización para la Prohibición de Armas Químicas, OPAC, 2 cilindros que contenían gas cloro, acusando a Damasco de haber lanzado esa sustancia contra los residentes de Duma. Bajo ese pretexto, Estados Unidos, el Reino Unido y Francia atacaron a Siria. No obstante, un informe de la misma OPAC demostró que este ataque químico fue un montaje de los terroristas para culpar al gobierno de Bashar al-Assad. Continuamos. Mientras en las celebraciones por el Día Internacional de la Mujer, las sirias se empeñan para rescatar el patrimonio de su país. El periodista Fadi Maruf nos trae más detalles sobre este tema. La mujer siria ha demostrado audacia en la defensa de su patria y capacidad en contribuir a su reconstrucción y preservar su legado cultural. En este sentido, unas 100 damas de la ciudad de Alepo exhiben en una feria sus productos inspirados en el patrimonio milenario de su país. El evento, bajo el nombre Festival del Jazmín y el Roble, busca recuperar profesiones ancestrales y apoyar a las artesanas que lo hacen. Los productos exhibidos incluyen mosaicos, objetos y muebles de madera incrustada, bordados a mano, ornamentos, vestimentas tradicionales, alfombras, jabón de Alepo y dulces típicos que muestran la creatividad y el talento de la mujer siria y su milenaria cultura. Según los organizadores, esa exposición constituye una importante oportunidad para que las artesanas promuevan y comercialicen sus productos y artesanías y a la vez mostrar su capacidad de preservar el legado cultural de su país. Para el sistema informativo de la televisión cubana, reportó Fadima Rauf, corresponsal de Prensa Latina en Siria. Y con esta información me despido. Continúe con nuestra emisión. Nosotros regresamos a la actualidad nacional. Esta semana comienza la cosecha de las 30 hectáreas de papas destinadas a usarse como semillas para la próxima temporada del tubérculo. Las mismas se encuentran en áreas de la unidad empresarial de base Manaca Sur, en el municipio villaclareño de Santo Domingo. El que no conozca del cultivo de la papa para semilla pensará que este campo está enfermo y casi perdido. Sin embargo, en este caso, su fea coloración indica la proximidad de la cosecha. A los 80 días la matamos intencionalmente, como se ve ahí en el terreno, y tenemos para interferirle su crecimiento y su vejez. Se evita así que los tubérculos gasten su potencial genético en agrandar su masa comestible, porque lo que se necesita es que una vez sembradas germinen nuevas plantas vigorosas y productivas. Aquí hay plantadas unas 30 hectáreas de 3 variedades, de las que se esperan obtener unas 420 toneladas de papas para semillas y con ellas poblar aproximadamente unas 110 hectáreas en la próxima campaña. Este fin de semana comenzarán los saques en estos campos, de cuyos frutos nacerá una buena parte de la papa que consumiremos en el 2022. Desde Villa Clara, Luis Evidio Martínez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Buenas tardes. Es abundante la nubosidad en todo el territorio nacional, nublados bajos en el flujo del nordeste, también nublados altos que cruzan territorio nacional. La mayor probabilidad de lluvia continúa estando en zonas de la costa norte, pero los acumulados son poco significativos. Hoy tendremos un día también de nublados, de vientos fuertes, con rachas superiores a los 40 kilómetros por hora en zonas de la costa norte, porque el anticiclón mantendrá los vientos de región norte y también la inundación en zonas bajas del litoral norte de casi todo el territorio nacional. En cuanto al pronóstico, bueno, vamos a tener la tarde nublada, la probabilidad de lluvia mayor en zonas de la costa norte. En la noche disminuye algo la nubosidad, pero se mantiene mayormente nublado la mitad oriental, hacia donde estará la mayor probabilidad de lluvia en zonas de la costa norte. Las temperaturas máximas hoy con valores ya de 25 hasta 27 grados Celsius, superiores en la región oriental, donde puede llegar hasta 30 grados en Granma. En la noche
las temperaturas en el entorno de 19 y hasta 22 grados Celsius. La madrugada pudiera ser también algo fría en localidades del interior y llegar hasta 24 grados Celsius en Santiago de Cuba. Los vientos, como les dije, soplando del nordeste al este ya, velocidades entre 20 y 35 kilómetros por hora, hasta 40 kilómetros por hora en zonas de la costa norte de todo el país con rachas superiores. Por eso tenemos marejada en todo el litoral norte, con inundación costera que se produce en zonas de baja del litoral norte occidental, incluyendo el malecón habanero y también en el litoral de Baracoa. En todo el litoral sur vamos a tener oleaje hasta el anochecer. En resumen, mis amigos, se mantiene alguna probabilidad de lluvia en zonas de la costa norte de casi todo el territorio nacional, y los vientos fuertes del nordeste al este se mantendrán también en toda la costa norte del territorio nacional. Les deseo a todos que tengan una tarde muy feliz, que se cuiden y hasta mañana. En el municipio espirituano de La Sierpe quedó inaugurado el primer complejo del proyecto Espumás en el país. Este impulsa la generación de empleos y el empoderamiento de las mujeres. El hecho se convirtió en la actividad central por el Día Internacional de la Mujer en Santi Spíritus, provincia que mantiene resultados de vanguardia en la emulación de la Federación de Mujeres Cubanas. Llegan los equipos y no faltan manos para su instalación. Llevaban semanas esperando el momento en el municipio de La Sierpe. Aida supervisa las 5 lavadoras, Yusleide contabiliza cada pieza o accesorio y Vladileini se recibe a su primer cliente. Son 3 mujeres que hasta hoy se desempeñaban como amas de casa, pero que inician el trabajo por cuenta propia en esta lavandería, que funciona arrendada por la empresa industrial de equipos y servicios asociados perteneciente al Ministerio del Comercio Interior. Con este proyecto que se está comenzando, pueda mantener a mis niños, ¿ves? Me aprobaron una casa con subsidio y yo pienso que sí, con el trabajo ahora, mejora un poquito más la economía. El proyecto Espumás, que impulsa a la Federación de Mujeres Cubanas en coordinación con el MinSIN, forma parte de los objetivos de trabajo de la organización y el programa de gobierno para el adelanto de la mujer en el país, que genera empleos para desvinculadas de la vida laboral. EIESA garantiza los equipos y su reparación, así como el suministro de detergente. Queda por ellas atraer clientes con su buen servicio para generar mayores ingresos. No solamente es lo que vienen, sino tiene la posibilidad de abrir contratos con algunos centros de gastronomía, con alguna empresa. Se pueden abrir, tienen que saber gestionar su negocio, porque ya no van a ser las amas de casa, van a ser trabajadoras por cuenta propia con su propia autonomía económica. Si bien Espumás se ha extendido por todas las provincias del país, el del municipio de La Sierpe es el primero que funciona como un complejo con 5 equipos y el servicio de planchado. Ya se trabaja en 2 similares, uno en Granma y el otro en La Habana. El momento fue propicio para que la Federación de Mujeres Cubanas se reconociera a Santi Spíritus como una de las 5 provincias destacadas en la emulación por el 8 de marzo. Compromiso para continuar su aporte protagónico en cada espacio económico y social de este central territorio. En Santi Spíritus, Javier Alejandro Brito, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. El presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, aseguró en Twitter que este lunes Cuba rompió récord en cantidad de pruebas PCR para un día, con 20.578 muestras analizadas en los laboratorios del país. Este martes cesan las actividades docentes en los 13 municipios de Granma, debido al sostenido incremento de casos positivos que determinó el retroceso de la provincia a la primera fase de recuperación post-COVID-19 y de su municipio cabecera la etapa epidémica en transmisión autóctona limitada. En cada municipio continuarán prestando servicios un círculo infantil y un semiinternado, solo para aquellas familias cuyas responsabilidades laborales no les permitan permanecer en casa o acogerse al trabajo a distancia. El Ministerio de Finanzas y Precios anunció modificaciones en materia de control interno, lo cual forma parte de la implementación de la modalidad de teletrabajo o trabajo a distancia. La normativa prevé el cambio de ubicación física de medios básicos para garantizar el ejercicio de las funciones laborales desde la casa para aquellas personas que se acojan a esa modalidad de trabajo.
Un incendio en Guantánamo provocó la pérdida de 340 hectáreas, que equivalen al 62% del total, desde que el Cuerpo de Guardabosques de Cuba comenzó su 25ª campaña nacional de protección contra incendios forestales. El hecho ocurrió de manera natural a principios de mes en el municipio Manuel Tames y afectó el bosque de las especies soplillo y piñón. Wendy Rodríguez Contino, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. A principios de la pandemia se activó en el país un sistema de puntos móviles para la venta de productos en comunidades intrincadas y sin red de tiendas. Estoy hablando de las llamadas zonas de silencio. Ante el rebrote de la COVID-19, los consejos de la administración y las cadenas de tiendas han reactivado dicho sistema. El municipio de Guanabacoa, en esta capital, tiene más de 129 kilómetros cuadrados con 18 comunidades alejadas que no poseen red de tiendas. La comunidad de la Sepultura del Consejo Popular Minas Barreras, por ejemplo, colinda con la provincia de Mayabeque. Hasta allí llega la denominada red ampliada que integran los puntos móviles. Tenemos varias comunidades, de hecho son 18 comunidades, donde quisiéramos llegar todos a la vez, pero no es imposible a veces por el abastecimiento que pudiéramos estar logrando en nuestro municipio. No obstante, el Consejo de la Administración se esfuerza cada día por estar llegando a esos lugares tan intrincados y que hoy la población no tiene una tienda correspondiente. Por una lista que confeccionan los CDR, se garantiza que a cada vivienda le llegue el mismo módulo. Las comunidades siempre le dan prioridad al personal de salud, a los discapacitados y a los vulnerables. ¿Qué le parece esta venta? Bastante buena. Sí, es que nos traen los productos aquí y bueno, podemos comprar y todo se nos ha hecho bastante fácil las cosas. Eso es muy bueno, que nos traigan toda esa otra cosa, las latas de puré también deberían, porque cocinamos también, nos hace mucha falta eso, el puré, aceite. Pero bueno, el módulo como tal, uno resuelve. Y por ejemplo se encargó de traer estas guaguitas con estas mercancías para acá. Y mira, como estamos mirando el pueblo, está alegre, contento, todo el mundo está comprando lo que le están despachando, ya sea un módulo con pasta de dientes, jabón, detergente, otras cositas, y están muy agradecidos de esto. Porque bueno, sí, como todo, que sea más a menudo, porque esto está muy intrincado aquí atrás. Además de acortar distancias, los puntos de venta móviles evitan el traslado de gran cantidad de personas de una comunidad a la otra. Algo muy importante en estos tiempos de pandemia. Miguel Ángel Ribalta, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Buenas tardes, actualidad deportiva al mediodía. El momento que tanto esperaron los aficionados al fútbol cubano llegó. Esta mañana se hizo oficial la convocatoria de jugadores que militan en ligas extranjeras a la selección nacional, en una conferencia de prensa celebrada en La Habana. Onel Hernández del Norwich City lidera la convocatoria, en la que también están los defensores Carlos Vázquez y Jorge Luis Corrales, además del delantero Joel Apesteguía. La base del equipo será la misma, con el arquero Sandy Sánchez, Yosel Piedra, Arichel Hernández, Michael Reyes y Javier Paradela, entre los más talentosos. Daniel Gotay tiene más detalles. Sí, muy buenas tardes, Andy. Me encuentro aquí en la Ciudad Deportiva, pues hoy tuvo lugar en la Sala de Arte la conferencia de prensa, donde se dieron a conocer los detalles más importantes de la actualidad del fútbol cubano. Decirte que hoy es un día histórico para este deporte en nuestro país, pues en la prenómina de 26 jugadores que participarán en el partido ante Guatemala el día 24 de marzo y luego el 28 ante Curazao, partidos correspondientes al premundial, pues aparecen finalmente nombres de 4 de los 5 jugadores con residencia en el extranjero. Son ellos los casos de Onel Hernández, también Carlos Vázquez, Joel Apesteguía y Jorge Luis Corrales. No estará esta vez el jugador del alajuelense Marcel Hernández. Hay particularidades con las negociaciones, según trascendió así en conferencia de prensa. Pero estos 4 jugadores también se dio a conocer que no viajarán a Cuba, sino que se incorporarán con el equipo en Guatemala, donde sostendrán una base de entrenamientos los días 22
y 23 con el resto del plantel. Otros nombres figuran en la nómina y son ellos los casos del portero Sandy Sánchez, así como Josep Piera, Arichel Hernández, Luis Javier Paradela, Michael Reyes y Yasniel Matos, según trascendió una joven promesa del fútbol cubano. También se estudian otros 45 jugadores con residencia en el extranjero para posibles convocatorias con la absoluta. Esto fue parte de lo más trascendental que se dio a conocer en la conferencia de prensa que, como ya te decía anteriormente, tuvo lugar en la mañana de hoy en la sala de arte del INDER. En próximos espacios informativos te propongo más detalles sobre esta conferencia. De esta forma te devuelvo la señal. Muchas gracias, Daniel. Estaremos atentos al debut de estos jugadores con la selección nacional, que sin duda le darán un salto de calidad al equipo cubano. Vamos con nuestro pasatiempo nacional. En los playoffs de la Serie Nacional de Béisbol, el campeón Matanzas tiene un problema. Los cocodrilos se vieron superados como locales por los leñadores de Las Tunas en los dos primeros juegos de la semifinal. La clave de este playoff está siendo el oportunismo de los tuneros, que han aprovechado cada jugada cerrada del juego para anotar y no han perdonado ningún error de los matanceros, cuya defensa se desmorona. Los campeones defensores han cometido 9 errores en 2 juegos, mientras que su picheo ha permitido 14 carreras con 23 imparables en 18 innings. La situación es delicada para Ferrer, que perdió con sus 2 cartas de triunfo, Yera y Entensa, por lo que ahora depende del novato René Rivero para mantenerse con vida. Alejandro Meneses será el abridor del tercer juego por Las Tunas, que está a la mitad del camino de su tercera final. Continuamos con más notas. En medio de la preparación para los Juegos Olímpicos, en el duro contexto impuesto por la pandemia de coronavirus, la triatleta cubana Leslie Amat se vio involucrada en un incidente desagradable tras sacarse de contexto unas imágenes de su preparación, según ella misma confirma. Hace un año estrenábamos estas imágenes en televisión. Días después, diferentes medios nacionales e internacionales se hacían eco de la preparación de la triatleta Leslie Amat desde su hogar. En medio de una compleja situación epidemiológica por la llegada de la COVID-19 a Cuba, la máxima dirección del movimiento deportivo cubano, en coordinación con el Ministerio de Salud Pública, decidió enviar a los atletas a sus casas con planes de entrenamientos para mantener su estado físico. Leslie Amat, como evidenciamos en su momento, no fue la excepción. Sin embargo, hace pocos días volvieron a relucir estas instantáneas. Un medio dependiente llamado ADN Cuba descontextualizó deliberadamente la imagen de Leslie y catalogó como triste y rocambolesca la preparación de la triatleta. El titular de la publicación habla por sí solo. Sin piscina, así entrena a la triatleta Leslie Amat. Todo empezó con el periodista que vino aquí a Paraguay a hacerle una entrevista a todos los deportes. Y bueno, a mí no me hizo la entrevista, se la hizo a mi entrenador. Y él utilizó la imagen mía nadando en la casa, en la piscinita chiquita. Y a mí me parece que ellos cogieron esa imagen y cambiaron el título del escrito, de la publicación que él hizo. En ese momento ya estaba entrenando aquí. Desde que se inició casi el curso escolar el año pasado, a finales, ya estaba entrenando aquí. Nuevamente estos medios dependientes manipularon a su antojo la verdad y descontextualizaron imágenes para desprestigiar la preparación de los atletas del movimiento deportivo cubano. Un titular sensacionalista que no se apega a la realidad es solo una de las tantas muestras del periodismo que potencian. Pero, ¿cómo marcha la preparación de Leslie de cara a los Juegos Olímpicos? ¿Cuáles son sus posibilidades de clasificación? Sobre ello hablaremos en próximos espacios. Andy José Rivera, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Bueno, esta tarde regresa a la Champions. La Juventus de Cristiano Ronaldo no tiene otra opción que remontar como local ante el Oporto para no quedar eliminada en los octavos de final, mientras que el Sevilla español también busca la hazaña contra el Borussia Dortmund. Más complicado lo tendrá mañana el Barcelona de Messi, tras caer 1-4 ante el Paris Saint-Germain. Lionel Messi y Cristiano Ronaldo sabrán esta semana si siguen o no con vida en la presente temporada de la Champions League, luego de que sus equipos cayeron en los partidos de ida de los octavos de final. Podría ser su última oportunidad con sus actuales escuadras. CR7 intentará abogar al dominio de la vecchia señora ante el Porto para despacharlo en Turín. Sin embargo, los dragones de Tecatito Corona andan inspirados por volver a cuartos por primera vez desde 2015. Sus herederos, Kylian Mbappé y Erling Haaland, desean volver a brillar para que PSG y Borussia Dortmund respectivamente trasciendan y sean una amenaza en Europa, contrario a lo que son en sus ligas.
Sevilla, rival del Borussia, igual necesita un milagro como el Barcelona. La Pulga, con la alegría de que Joan Laporta llegó a la presidencia del Barcelona y su franca recuperación en Copa y Liga, busca un milagro con los culés en París. Una remontada a un 1-4 en contra, la cual nunca han conseguido los catalanes. Así finalizan los deportes. Continúen con más información general en el noticiero del mediodía. Muchas gracias, Andy. Continuamos con el análisis. El 12 de marzo de 1996, el entonces presidente de Estados Unidos, William Clinton, firmó y convirtió en ley una propuesta del Congreso de Estados Unidos que pasaría a la historia como Helms-Burton. Han transcurrido 25 años de la entrada en vigor de ese mecanismo jurídico que codificó el bloqueo a Cuba y recrudeció las medidas unilaterales del gobierno estadounidense. Y a pesar de que la ley Helms-Burton no ha logrado su objetivo de someter al gobierno y al pueblo cubanos a los designios de Estados Unidos, sí ha causado un fuerte impacto en el desarrollo económico y social de Cuba y ha complejizado los vínculos bilaterales que se vieron condicionados por los requerimientos injerencistas y también extraterritoriales de esta ley. Para analizar este complejo tema nos acompaña hoy desde casa el periodista Jorge Legañoa. Legañoa, muy buenas tardes para ti. Adelante. Saludos amigos, 2 décadas y media han pasado desde que entrara en vigor la estadounidense Ley para la Libertad y la Solidaridad Democrática Cubana, conocida como Helms-Burton por sus principales promotores, el senador Jesse Helms y el representante Dan Burton. Desde entonces, esta ley no solo ha intentado ser hoja de ruta para derrocar a la revolución, sino que se ha convertido en la punta de lanza de la agresividad anticubana, como lo establece el título segundo. Habla esta ley irónicamente de solidaridad, de libertad y de democracia para Cuba, pero lo cierto es que viola la soberanía y el derecho de los cubanos para elegir su destino y construirlo. Adicionalmente, es un instrumento que pasa por encima del derecho internacional y la Carta de Naciones Unidas. El propósito de lo estipulado en esta ley es claramente político. Se concibió para que no haya una mejoría en las relaciones entre Cuba y Estados Unidos, y esto está descrito muy bien en el título primero, que establece condiciones imposibles de cumplir. Uno de ellos es que Cuba renuncie a su soberanía, así mismo como usted lo está escuchando. Es precisamente en ese título donde se codifica el bloqueo. ¿Y cómo entender esto? Pues ocurre una transferencia de los poderes del Ejecutivo, o sea, de la Casa Blanca, al Legislativo, el Congreso, pues hasta ese momento levantar el bloqueo era una decisión que podía tomar el presidente de Estados Unidos. Es decir, todas las regulaciones, medidas, órdenes ejecutivas y disposiciones que formaban parte del andamiaje de guerra económica y política contra Cuba pasaron a convertirse en ley y otorgaron al Congreso la facultad de eliminar el bloqueo si y solo si se cumplían los innumerables requisitos que establece la ley, entre ellos que exista un gobierno de transición en Cuba. También en la Helms-Burton se establece la persecución contra terceros países o personas que establezcan algún tipo de relación económico o comercial con Cuba o le presten algún tipo de asistencia al país. Adicionalmente, se instituye que Washington debe destinar millonarios fondos para programas de subversión contra Cuba, lo que constituyó el establecimiento público de estos planes y sin el menor pudor. Sobre todos estos postulados se erige la ley Helms-Burton como una espada de Damocles sobre nuestras cabezas. En su narrativa anticubana, la ley dice estar sustentada en la idea de que Cuba es una amenaza no solo a la seguridad nacional de Estados Unidos, sino también para la seguridad internacional, lo cual es totalmente engañoso e incluso ha sido reconocido por funcionarios de esa propia nación. En realidad, la ley Helms-Burton apela al chantaje para disuadir a inversores foráneos de hacer negocios en Cuba, bajo amenazas disímiles que van desde la negativa de visado para entrar en territorio estadounidense, multas llegando incluso a la congelación y confiscación de propiedades y bienes. Y como si ya todo esto no fuera suficiente, el gobierno de Donald Trump activó en mayo de 2019 el título tercero y el cuarto de la Helms-Burton, que sucesivamente fueron suspendidos por Clinton, Bush y Obama. Trump adoptó esta medida como parte de su escalada hostil anticubana y que ciudadanos estadounidenses, incluidos cubanos naturalizados allí,
demandaran en tribunales de Estados Unidos a empresas de cualquier lugar del mundo por supuestamente traficar con propiedades nacionalizadas legítimamente por Cuba luego del triunfo de la revolución del año 1959. En suma, hablamos de una ley calificada de colonial en pleno siglo XXI, ilícita y sin valor legal alguno en Cuba, pero que durante 25 años ha violado los principios básicos del derecho de los cubanos a la autodeterminación, la soberanía, la libertad de comercio y la no injerencia en los asuntos internos de otro Estado. Una ley, la Helms-Burton, que ha consagrado el bloqueo como un arma contra Cuba y que sigue allí como muestra de la sistemática violación de los derechos humanos de los cubanos por parte del gobierno de Estados Unidos. Manténgase informado, la verdad necesita de nosotros. Del 15 de marzo al 2 de julio, el canal educativo transmitirá una segunda etapa de actividades docentes televisivas que incluye la enseñanza primaria. En los minutos finales de este noticiero, la periodista Yusilín Suárez nos acercará a este tema de sumo interés para la familia cubana. Eso será más adelante. Ahora les informo que ante las condiciones epidemiológicas que implica la presencia de la COVID-19 en territorio nacional, los círculos infantiles del país asumen nuevos códigos de vida. Con estrictas medidas sanitarias se preserva la salud de los pequeños en este nivel de enseñanza educativa. Un nuevo código de vida asumen los círculos infantiles de Las Tunas ante las condiciones epidemiológicas de la provincia por la COVID-19. A la entrada de cada institución, un filtro sanitario garantiza la prevención de focos puertas adentro. Así ocurre en el Círculo Infantil Ismaelillo, uno entre los 28 de su tipo en este territorio oriental de Cuba. Dentro de las medidas que realizamos en el círculo es el lavado de manos, el paso podálico que está al frente de la institución y en los demás salones de todo el círculo, el aislamiento social, donde se va a realizar en los diferentes procesos del sueño, del almuerzo, todo el tiempo aislamiento social. Y en la recepción del círculo yo pregunto, es la pesquisa donde yo pregunto a los trabajadores y a los padres si los niños han tenido síntomas de catarro, fiebre. Como parte de las estrategias para preservar la salud de los pequeños, con medidas más estrictas se vigila la inocuidad de los alimentos. Se sirve por salones, todo tapadito, con responsables medidas de servir. Se cogen muestras testigos y esas muestras se guardan en una nevera por 48 horas y entonces ahí si hubiera algún brote de algún suceso que se diera, tenemos la muestra para analizar qué alimento fue el que provocó el efecto o daño al niño. La dirección del centro y sus educadoras han creado mecanismos en los horarios de entrada y salida para interrelacionarse con la familia sobre los procesos docentes y el aprendizaje educativo desde que se concretó el acceso prohibido de los padres al interior de los salones. Tenemos contacto directo con las familias durante el proceso de recepción, donde le orientamos todo el trabajo con el aprendizaje de los niños, con las medidas higiénicas a implementar en la institución y toda la calidad en la salud durante el periodo de la estancia de los niños aquí en nuestro centro. Protección y seguridad, ahora con mayores cuidados para continuar con la enseñanza. Desde Las Tunas, Natacha Díaz Bardón, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Buenas tardes. La agrupación danzaria Mi Compañía, que dirige la bailarina y coreógrafa Susana Pous, celebró este 8 de marzo 3 años de fundada. Mi colega Daniel González Cabello llegó hasta la sede del conjunto y conversó con su directora acerca de la impronta del joven colectivo en la escena cubana. Desde España llegó y en este país encontró un lugar ideal para la creación danzaria, un motivo de inspiración para la interpretación, la coreografía, para crear y hacer arte. Susana Pous trajo consigo herramientas, experiencias y sobre todo el amor y la pasión por la danza. El Ballet Nacional de Cuba la acogió en uno de sus montajes y Danza Abierta constituyó para ella una casa,
un espacio vital de investigación y búsqueda en las esencias de la danza contemporánea. Conozco a Marianela, colaboro con Marianela y me doy cuenta que hay más puntos de contacto que diferencias. Es decir, lo mismo que te decía, cuando la gente me dice, ¿qué es lo que sucedió? Sucedió que todo fue muy fácil, que nos entendíamos, que el punto de vista de la danza que tenía Marianela y Danza Abierta en ese momento, lo que se buscaba y lo que se experimentaba era muy parecido al background que yo tenía como bailarina y fue muy fácil. Cuando Danza Abierta cumplía sus 30 años, decidió emprender un nuevo camino, un nuevo sendero por el mundo de la danza y bajo su dirección general, da inicio en el panorama danzario a Mi Compañía, una agrupación que en sus 3 años de fundada ha sido un laboratorio de investigación, un espacio de interacción con las esencias del cuerpo, el gesto, el movimiento. Ya Susana era otra, ya Susana quería otras cosas, ya Susana quería transformar y yo pensé que el mejor lugar de hacerlo era en un proyecto nuevo, que ya llevara mi identidad y que realmente empezara. Ella ha creado una escuela que apenas comienza a florecer, una compañía de firmes cimientos que en sus 3 años de fundación promete desde ya un futuro alentador en el panorama danzario de nuestro país. Daniel González Cabello, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y el joven músico camagüeyano de formación autodidacta, Sándor Viamontes Borrás, dedicó un tema de su autoría al reconocido dúo Buena Fe por su entera admiración hacia quienes por más de 20 años defienden un arte comprometido con su generación. Plasma en cada letra rostros, vivencias y sentimientos el reconocido dúo Buena Fe. Ha sido cronista y cómplice de una generación que desafía la tempestad. El joven músico camagüeyano de formación autodidacta, Sándor Viamontes Borrás, le dedica un tema a Israel Rojas y Joel Martínez por su compromiso con una época desde la canción inteligente. El cantautor camagüeyano proviene del movimiento de artistas aficionados. La canción es simplemente mi manera de decirles gracias. Mi agradecimiento, un homenaje a su obra, de un trabajo constante con coherencia, o sea, para la reflexión del oyente, no simplemente cantar y hasta bailar en los últimos tiempos, revolver el pensamiento por esa canción inteligente, por ese trabajo con calidad de todos estos años, por esa obra, o sea, encomiable que tienen. La letra es muestra de admiración y agradecimiento al dúo que ha mantenido por más de 20 años una notable e ininterrumpida carrera en el panorama musical, con interpretaciones que reflejan historias cotidianas desde la buena fe. En Camagüey, Jaime Amargós, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Del panorama internacional conocimos que National Geographic estrenó la película documental Frida, Viva la Vida, un homenaje del realizador Giovanni Troilo a la pintora mexicana. Al decir del cineasta, el material es un viaje apasionante a través de la vida y arte de Frida Kahlo, con acceso a fotografías y objetos personales pocas veces vistos, así como documentos de la época y entrevistas exclusivas. Entre los participantes destaca la directora del Museo Frida Kahlo, Hilda Trujillo, las fotógrafas Graciela Iturbide y Cristina Kahlo, esta última sobrina nieta de la artista, y el profesor de arte James Olds. El audiovisual analiza la relación de los retratos de la creadora mexicana con su convulsa existencia, la impronta de su arte en la pintura tradicional del siglo XIX y la influencia de su compañero de vida y también pintor Diego Rivera. Asimismo muestra el vínculo de su creatividad y el dolor físico, los abortos espontáneos, las relaciones amorosas, la traición y el compromiso político. Que sigue inspirando generaciones. Y con esta nota me despido por hoy. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes también para ti, Claudia. Del 15 de marzo al 2 de julio, el canal educativo transmitirá una segunda etapa de actividades docentes televisivas. La nueva parrilla incluirá otras asignaturas para los diversos niveles de enseñanza, entre ellos la primaria. A través de esta programación, los estudiantes de los territorios en fase de transmisión autóctona limitada reciben los contenidos necesarios hasta que la situación epidemiológica permita el regreso a las aulas. La parrilla televisiva que transmitirá el canal educativo a partir del próximo 15 de marzo incluirá 2 nuevas asignaturas para la enseñanza primaria, Geografía de Cuba para 6º grado e Inglés de 3º a 6º.
Se incluyen además de lunes a jueves retransmisiones de las actividades destinadas a primero y sexto grados, que serán a las 3 y 3:30 de la tarde respectivamente. Las 2 últimas semanas de marzo, la enseñanza primaria, al igual que los restantes niveles educativos, sistematizará a través de esta programación los contenidos impartidos hasta la fecha. Van a tener encuentros de ejercitación o de sistematización de contenidos en los últimos 2 encuentros del mes de marzo. También se van a trabajar con los niños y con las familias instrumentos de autoevaluación que le va a posibilitar a la familia y al niño un poco que saber cómo ha ido venciendo cada uno de los contenidos que se ha estado trabajando y en cuáles tienen mayores dificultades. ¿Cómo se trabajarán en las aulas una vez que reanude el curso de forma presencial? Los contenidos que hoy se imparten por las actividades docentes televisivas es una de las inquietudes que tiene la familia cubana. Habrá un espacio en el que tenemos que, cuando volvamos a la presencialidad, ofrecerle tratamiento a todos los contenidos que deciden para que el alumno pueda promover con calidad de un grado a otro. En el caso de los pequeños que cursan actualmente el primer grado y se encuentran en el proceso de aprender a leer y a escribir, precisó: siempre va a haber una presencialidad. Está diseñado el tiempo con el que tienen que contar nuestros escolares con la presencialidad en las aulas, donde se retomarán todos los contenidos, todos los fonemas necesarios que haya que volver a presentar, todo el trabajo con la escritura que tengamos que volver a hacer de los distintos fonemas que nosotros trabajemos con los escolares. A lo que sí todo va a responder al diagnóstico de cada grupo. Y lógicamente el grupo lo hace la cantidad de niños, pero se tiene en cuenta la individualidad. Por su parte, en la asignatura de matemáticas se trabajará también la memorización de ejercicios básicos que son tan importantes para este grado. Yusilín Suárez Ogando, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y de esta forma concluye el noticiero del mediodía. Espere más información en la emisión de la tarde de Canal Caribe y el noticiero estelar de las 8 de la noche. Nosotros regresaremos mañana, justo a la 1 en punto. Hasta entonces tenga muy buenas tardes y cuídese mucho. Buenas tardes. Wow.